nos hicieron llegar algunas preguntas que voy a, si les parece, a leer, digamos, como van dirigidas a cada uno para que podamos. Algunas no venían dirigidas a alguien en particular, por lo tanto hice una selección a partir de los puntos de vista que expresaron que pudieran dar quizás la mejor respuesta, y proponerles que después de las respuestas pudiéramos abrir una pequeña ronda final en donde cada uno de ustedes pudieran quizás redondear alguna idea que faltó o contestar alguna pregunta que, aunque no iba dirigida directamente, si tienen interés en comentarla, etcétera. Entonces, si les parece, empezaré con Luis González Plasencia, que le dirigen la siguiente pregunta. Dice: la reforma constitucional prevé que las comisiones de derechos humanos están impedidas para conocer de asuntos jurisdiccionales. Luego, entonces, los juicios laborales no pueden ser conocidos por las comisiones hasta en tanto no sean concluidos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y aprovecho para ver una segunda. Dice: ¿cuáles son los problemas más trascendentes a los que se ha enfrentado en su función en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? A ver si hay otra más. No, básicamente esas son las preguntas, Luis. Muchas gracias. Si quieres de una vez, sí. Gracias. Bueno, de manera muy breve, efectivamente la prohibición sobre temas jurisdiccionales prevalece y tiene todo el sentido del mundo, porque es importantísimo que los criterios judiciales no sean revisados, sino por las instancias que deben hacerlo. En el caso de la materia laboral, es muy importante entender, y eso tiene que ver con lo que dije hace rato, que nosotros no estamos haciendo un análisis desde la perspectiva del derecho laboral, sino desde la perspectiva de los derechos humanos, que es una cosa muy otra, ¿no? Es decir, mis argumentos, aunque pueden tener que ver con el derecho laboral, son argumentos de derechos humanos. Entonces, el tipo de situaciones que vamos a enfrentar y que ya estamos enfrentando tienen que ver con violaciones a derechos humanos laborales. Nosotros no somos jurisdicción, entonces no vamos a determinar, por ejemplo, sobre la reinstalación de una persona. No podemos suplir esa parte que le toca a los tribunales laborales. Y desde luego, siempre que haya una situación que esté siendo atendida por un tribunal laboral, nosotros no podremos intervenir, salvo en aquellos casos en los que haya algún tipo de acto administrativo, que ahí sí podemos intervenir, un acto administrativo, por ejemplo, que violente el debido proceso en un juicio, y ese de cualquier naturaleza, así lo hemos hecho siempre. Pero aprovecho pues para poder señalar que cuando le recomendamos al Ministerio Público, no lo hacemos desde la perspectiva del derecho penal, no lo hacemos desde la perspectiva de cada una de las parcelas, digamos, del derecho, y por eso ha sido un tema, ¿no?, que cuando nosotros hacemos un planteamiento desde la visión de derechos humanos, nos contesten con argumentos de derecho administrativo, de derecho laboral. Eso es algo que tenemos que ir construyendo conjuntamente, porque la jurisdicción de la Comisión de Derechos Humanos es una jurisdicción de derechos humanos, ¿no? Por lo tanto, hay que contestarla desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, no hay mayor complicación con ese tema. Y luego la segunda: ¿cuáles son los problemas más trascendentes a los que se ha enfrentado en su función en la Comisión de Derechos Humanos capitalina? Bueno, son muchos, ¿no? Tendría que hacer una selección ahí de varios de ellos, pero yo creo que uno de los principales temas, voy a señalar dos ámbitos, uno interno y otro externo, ¿no? En el ámbito interno ha sido esto que ya ha sido señalado acá, que es el gran reto de construir recomendaciones, resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos que sean técnicamente sólidas, ¿no? Es decir, eso ha implicado revisar la formación misma de las y los visitadores al interior de la institución, que logren ellos mismos adoptar una visión de derechos humanos y no otras perspectivas que a veces se adoptan. Yo creo que ese ha sido el reto fundamental hacia adentro. Afortunadamente hemos construido un servicio profesional muy sólido, que ha sido garantía, digamos, también de autonomía para la propia institución. Y hacia afuera quizás ha sido la interlocución con, en algunos temas específicos,
con algunos actores específicos dentro de los órganos de gobierno de la ciudad. Quizás ese es un reto que tenemos que afrontar. Necesitamos, no es desde luego ninguna situación personal, porque creo que con todas y todos tenemos una excelente relación entre el gobierno y la comisión, pero sí ha sido complicado de pronto, por ejemplo, atender problemáticas que son muy complicadas en la ciudad, como la del sistema penitenciario, que nos ha llevado a lo largo de estos 18 años a estar insistiendo en circunstancias que no se resuelven, en fin, ¿no? Como construir esos vehículos de comunicación que eviten oponer al ombudsman frente a las instituciones de gobierno. Quizás ese ha sido el reto más importante que hemos enfrentado. Muchas gracias, Luis. Para David Razú hay un par de preguntas. Una dice, ¿qué opina en cuanto a la marginación y la pobreza de grupos indígenas en el país, debido a que es evidente la falta de atención a sus derechos humanos? Y la otra que menciona, ¿usted cree que las recomendaciones deberán llevar una carga moral fuerte para ser tomadas en cuenta? Sí, gracias por la pregunta sobre grupos indígenas, porque me permite comentar algo que no me dio tiempo en la intervención inicial, que es lo que tiene que ver con lo que ya se ha comentado aquí de los DESCA, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Me parece que la situación específica de grupos indígenas a nivel nacional y en la propia ciudad no es privativa de los grupos indígenas, es una situación que existe, claro, cada una con sus distintos matices, en grupos en situación de vulnerabilidad en nuestro país y en nuestra ciudad. Me parece en esa medida que sí los ombudsman van a tener cada vez más que empezar a entrarle a la discusión y a la intervención dentro de la defensa de los DESCA. Y dada esa actuación de oficio que ahora ha quedado muy explícita en el 102, digo, ya al final era algo que ya podía realizarse, pero a partir de la reforma la propia Constitución establece con toda claridad la posibilidad de iniciar investigaciones o iniciar procedimientos desde la propia comisión. Me parece que es un ámbito en el que cada vez vamos a ver y deberíamos ver una mayor actuación por parte de los ombudsman, donde los temas que tienen que ver, bien, no nos vayamos tan lejos, nada más grupos indígenas que desde luego viven en una situación clara de vulnerabilidad, pero aquí en la Ciudad de México, aquí en la delegación Cuauhtémoc, hay campamentos, así se les llama, en donde se viven condiciones infrahumanas, en muchas delegaciones, en la Miguel Hidalgo también, aquí en plena Ciudad de México, bajándose de el Metrobús o del metro, del PCO, etcétera, hay lugares en donde la gente vive en condiciones verdaderamente infrahumanas, que son claras y absolutamente violatorias de cualquier concepto de protección de derechos humanos, ¿no? Estamos hablando sin agua, sin luz, muchas veces sin techo, etcétera, etcétera. Esto es algo que me parece sí tiene que ir atrayendo cada vez más, desde luego la atención de la política pública, pero desde el ámbito de defensa de derechos humanos son elementos que tienen que empezar a ser cada vez más considerados.